Proverbios capítulo 22, versículo 1. Dice: de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. De más estima es el buen nombre, testimonio, que dice que las muchas riquezas, que toda la añadidura diríamos, ¿verdad? Y es que el buen testimonio realmente se alcanza por gracia de Dios, porque realmente para los que no son cristianos, los que somos cristianos, a veces no nos tienen en gran estima ni en gran nombre, pero cuando Dios decide que su gracia sea derramada sobre nosotros, entonces también nuestro nombre empieza a ser estimado y se toma como buen nombre cuando empieza a verse los frutos del Espíritu Santo obrar en nosotros. Entonces es parte de la gracia de Dios que es derramada sobre nosotros cuando a Dios le agrada nuestro actuar. Mira, y dice, y la buena fama más que la plata y el oro. La buena fama. Hay un versículo de Eclesiastés que dice: mejor es la buena fama que el buen ungüento. Y el buen ungüento pues es el perfume, ¿verdad? Hay perfumes de marca, hay perfumes chafas, pero ambos huelen bien, ¿verdad? Chafa le decimos a los que son imitación, pero hay buenas imitaciones, ¿verdad? No le llegan, pero sí. Entonces, pero ¿a qué voy con esto de que mejor es el buen ungüento, ¿verdad?, que las muchas riquezas? Mejor es la buena fama que el buen ungüento. Fíjate que el buen ungüento, o sea, un perfume, por mucho que sea buen perfume, se necesita el alcance de un buen perfume es a 2 o 3 metros, creo yo. Y eso es si hay aire. Si no hay aire, pues será 1 metro que se sienta, depende de cuánto te bañaste en perfume. Ahora, la buena fama, por eso es mejor la buena fama, porque la buena fama traspasa fronteras, alcanza naciones. En cambio, el buen perfume, pues solamente al círculo. La que dicen: ay, sí, el hermano se echa buenas lociones, buen perfume, pero el alcance no es tan alto. Y aparte de que no tiene el mismo precio la buena fama que el buen perfume, y ahí debe haber mucho también de qué hablar. Entonces, en este versículo 22, aquí vemos que dice: de más estima el buen nombre. Así de que por eso es que nosotros, dice en Hebreos, dice que por la fe, dice, fíjate, en Hebreos capítulo 11 dice que por la fe los antiguos, dice, alcanzaron buen nombre. Entonces, lo que te puede llevar a que tu nombre sea un buen nombre ya con buen testimonio es la fe. Y la fe sabemos que no es una teoría, no es una palabra, no es una ahorita sí, ahorita no. La fe es algo permanente, de tal manera, como nos predicaba el pastor, que con un granito de fe puedes echar fuera demonios. Porque el Señor Jesús les dijo: por vuestra poca fe, les dijo, porque ellos le dijeron: Señor, ¿y por qué no echamos fuera al chamuco? ¿Por qué no salió el chamuco? Y el Señor les dijo: por vuestra poca fe. O sea, ustedes no llegan ni a cascarita de semillita de fe, ustedes andan más perdidos que la llorona, les quiso decir el Señor, ¿verdad? Entonces les dijo: pero si tuvieran fe como un grano de mostaza, le dirían a ese monte: quítate de ahí, y el monte se quitaría. Y es que la fe no es en sí el palabrerío, ¿verdad? Cuando estamos echando fuera demonios, la gran letanía, porque algunos ya tienen letanía para echar fuera demonios, y otros, algunos tiran
con bazooka, ¿verdad? A mencionar unos 100 nombres de demonios para ver cuál es, adivinando. Otros tiran con Galil, el Galil es expansivo también, pero no como la bazooka. Y otros disparan bien, porque realmente cuando yo no he estado así al 100 en echar fuera demonios, pero yo sé que el Señor me usa en liberación, más no liberación puramente de demonios, sino liberación del alma. Yo sé que el Señor me usa en esa área porque yo logro percibir muchas cosas en el alma de las personas que solo con tenerlas cerca, y es para la gloria de Dios que lo digo, yo logro percibir muchas cosas en el alma de la gente, y por eso quizás a veces hago caras, o no sé, todavía no sé comportarme cuando es mucha la presencia, mucha la contaminación, sería otro. Yo no digo que yo esté libre de contaminación, mi alma también necesita también ser ministrada y ser conocida y restaurada, ¿verdad? Pero en todo lo que el Señor me ha restaurado desde mi niñez, seguramente, pues ha sido útil para mí, ¿verdad? Entonces, pues a lo que voy es que debemos tener discernimiento para echar fuera demonios, tanto demonios en el espíritu como en el alma, ¿verdad? O demonios que solo están afectando el cuerpo, porque los demonios se mueven en los 3 ámbitos, ¿verdad? Es a donde pueden. Entonces, pero lo que más quieren es hurtar, matar y destruir, ¿verdad? Porque para eso son enviados. Pero a veces no logran matar y entonces se quedan con destruir. Y otros se quedan con hurtar. Por ejemplo, el demonio de la rebeldía, como no logra a veces, por lo menos busca quitarte la paz, quitarte el gozo, la rebelión. Pero el Señor nos tiene que ayudar a, como decíamos en la enseñanza pasada, en la prédica pasada, a pasar por alto la ofensa, ¿verdad? Porque es así como hurta. Por eso es que tú tienes que ser sabia en que darte cuenta cuando te quiere hurtar. Imagínate hurtar la paz. Para hurtar es mucha confianza. Tiene que ser una persona. Para que el enemigo use a alguien para hurtarte la paz, tiene que ser alguien de tu propia familia, de tu propio ambiente, porque tiene que ser alguien que te conoce para que logre llegar al nivel donde porque todos tenemos un nivel de dominio propio y vamos avanzando a niveles mayores, ¿verdad? Pero nuestro dominio propio a veces tiene límites. La ira, por ejemplo, nosotros tiene límites, ya logramos vencer, pero los íntimos sí te saben así como escarolear, decimos, ¿verdad? Escarbar, es como agarrar una taza que tiene el chocolate pegado, ¿verdad? Y estar sacando el chocolate, ¿verdad? Entonces los íntimos pueden penetrar hasta niveles donde te escarban ya para lograrte robar tu paz, hurtar la paz. Entonces, pero tenemos que aprender también con los íntimos, pero el Señor Jesús fue capaz de superar no solamente el lugar, por así decirlo, de los íntimos, sino la traición del más íntimo. Es que a él sí le tocó un fondo al Señor de dolor, que el más íntimo, el mejor amigo, con el que mejor se llevaba, con el que se entendían, que solo se miraban y ya se entendían, porque con ese resulta ser el traidor. Entonces, por eso te digo, es el testimonio, pero el enemigo busca arruinar nuestro testimonio. Bueno, dice el 2, el rico y el pobre se encuentran a cada rato. Cada rato va uno ahí que con bolsita de plástico, pero bien que lleva sus 10,000, 15,000 y todos los días así pasa y solo depositando y está acumulando, ¿verdad? Porque así. Y el pobre, ¿verdad? Que aparenta bien vestido y todo va, pero no lleva en la bolsa. Y ambos son opuestos. Entonces, dice, se encuentran. A veces son totalmente definidas las diferencias, el rico y el pobre. El hombre, el tener el gran carro ya no es de ricos, ¿verdad? Porque hay muchos que lo tienen y lo deben. No, pero el rico verdadero, pues el hombre adinerado, el hombre que ya es conocido porque está bien
lleno de riqueza, ¿verdad? Y se encuentra con el que también ya es conocido, de que anda en alas de cucaracha casi siempre, ¿verdad? Entonces se encuentran. Pero mira, ¿qué es lo que nos quiere decir la palabra aquí? En una forma de decirlo, porque la palabra por eso no es de interpretación privada, porque hay muchas formas de recibir lo que Dios quiere decir. No, Dios puede, en una vida de 100 años, el mismo versículo te puede estar hablando y te puede estar abriendo la mente, mostrando otra faceta, porque la palabra es multifacética, ¿verdad? Es tiene muchos brillos. La palabra te revela muchas cosas como más que un diamante, ¿verdad? Porque tiene demasiados brillos. Entonces te puede dar un brillo, pero yo lo que te trato de decir aquí es que el rico y el pobre se encuentran y a ambos los hizo Jehová. Entonces, ¿por qué se encuentran? Constantemente, ¿verdad? Entonces tienen que llegar a un nivel de equilibrio, porque Dios, por eso es que constantemente el rico, hablo del rico no solamente en lo material humano, sino en lo espiritual. Hay gente rica en palabra, se sabe la Biblia. Si los versículos fueran billetes, estuvieran nadando en pista. Se sabe la Biblia, pero no la entiende. ¿Por qué? Porque no la practica. Entonces, eso es lo tremendo, ¿verdad? Que la letra mata, porque la letra solo te hace orgulloso, y el orgullo mata, porque ya los demás ya les cae mal y te van matando, porque les cae mal. Entonces, el mucho conocimiento de la palabra sin revelación nos sirve mucho y no se va a revelar hasta que la practicas. Por eso es que la gente ora y dice, Señor, revélame, revélame. Si no lo practicas, no se te va a revelar. Vas a tener destellos, pero va a ser todo teoría, sin mayor enseñanza, porque no vas a poder ni poner ejemplos, solo vas a hacer un cronograma, vas a hacer ahí un bosquejo, y tu bosquejo la gran cosa, y hasta vas a impresionar con bosquejos. Pero ¿de qué te sirve un bosquejo si no lo practicas? Hay gente que hace buenos bosquejos del servicio, pero no sabe lo que es servir. Y mira, que Dios me perdone lo que voy a decir, pero es la verdad. Servir no es ir a hacer tamales a una iglesia para que levanten paredes, para que se construya un templo. La Biblia no dice que a las mujeres se les use para hacer tamales y andarlos vendiendo. Así de que si eso crees que es servir a Dios, créeme que creo, con el perdón de Dios, de una vez pidiéndole disculpas al Señor si no tengo la gracia para decirlo, créeme que Dios no te mandó a hacer tamales. Porque hay mujeres que se enorgullecen diciendo que hicieron 100 tamales, 200 tamales, 1000 tamales, para que se levantara una obra. Dios no te mandó, mujer, a hacer tamales. Ahí te están explotando. Porque las iglesias tienen que sostenerse en base a diezmos y ofrendas. Así lo dice la Biblia. Y es más, Dios no mandó a los hombres a hacer grandes templos, pero si los hacen, pues Dios mismo les habrá proveído, ¿verdad? No los mandó a eso, pero en el poder y gracia de Dios puede hacerlo. Así de que a la mujer la manda, y lo digo porque es un día hoy de mujeres, a la mujer la manda a santificarse. Por eso dice la Biblia, y se salvarán, dice, engendrando hijos, y esta palabra engendrar quiere decir buena crianza a los hijos, se salvará dándole buena crianza a sus hijos, y dice practicando la caridad, o sea, ser generosa, ¿verdad? Y buscando la santidad y siendo modesta. Algo así dice, ahí está el versículo. Entonces, no confundamos con que servir en la iglesia es estar haciendo chuchitos, tamales, chuletas. Puedes hacerlo si te lo delegan como pero no te llenes de orgullo por eso. Eso no está en la Biblia. Eso si te nace de tu corazón, gloria a Dios, hazlo, ¿verdad? Pero no es de Dios que estén explotando a las mujeres, y lo digo
delante de Dios con temor y temblor no es de Dios. Que sí necesitan muchas mujeres pasar con una enseñanza porque no saben hacer nada en su casa, pues sí, que aprendan con otras mujeres, ¿verdad? Pero no es para eternidad y para quedarse de por vida. La Biblia dice que la mujer se salvará dándole buena crianza a los hijos. Así es de que no descuides a tus hijos, dales buen testimonio, lee con ellos la Biblia en casa, ora con ellos en tu casa, enséñales a tus chiquitos por lo menos los libros básicos, proverbios y los evangelios, y déjalos que Dios se encargará con el crecimiento de que ellos lleguen a sus pies, porque así dice la Biblia, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y las mujeres son las encargadas de ese tipo de diaconía en casa con sus hijos. Dios te bendiga. Entonces, pero sale por esto, que el rico y el pobre se encuentran. ¿Por qué se encuentra el rico y el pobre constantemente? Porque hay problemas. Hay problemas de identidad cristiana. Hay ricos que creen que porque tienen dinero, ¿verdad?, aunque son cristianos, no son iguales que los demás hermanos que son cristianos y no tienen dinero. Amén, hermanos. Amén. Por ejemplo, las ventas que se hacen al final del servicio, eso entonces no es correcto, o sí es correcto, porque también es para captar fondos, sí. Bueno, yo sí entiendo que las iglesias que tienen hermanos malucos que no diezman, porque hay iglesias que tienen un montón de miembros, pero sus miembros no diezman, entonces podrían de alguna manera, digamos, comprar, ¿verdad? Pero como dicen alguien, vender comida en la iglesia para que ofrenden, eso es mezquino, ¿verdad? Tener que dar algo en una iglesia a cambio de algo para ofrendar, realmente es algo mezquino, pero sí, al final, en un extremo de que el pastor tenga que pagar los servicios y los gastos, pues las ventas sirven, ¿verdad? Pero yo lo que digo y a lo que me refiero es que no se vuelva constante, ¿ya? Que solo haciendo ventas y actividades para que las mujeres solo vivan haciendo tamales y haciendo comida y las pobrecitas no salgan de la cocina, ¿verdad? Eso es lo que digo yo. Pero de que se puede, no. La Biblia no lo, como dijo alguien por ahí, la Biblia no dice que lo hagan, pero tampoco dice que no lo hagan, dijo otro, ¿eh? Pero ya que se vuelva que solo las mujeres en explotación, pues que hay iglesias que abusan, ¿verdad? Y que así logran levantar un montón de paredes y logran levantar templos y ahí andan y las mujeres bien destruidas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellas creen que son aceptadas, solamente se hacen eso y a veces les dan señales de que si no se les someten en esa forma, no van a ser aceptadas y no van a pasar de soplo a gavilán, ¿verdad? Entonces en la iglesia, pero la mujer que realmente ama al Señor y que va leyendo y estudia y se mete con la palabra, va a ser recompensada, aunque no sea aceptada en una iglesia, porque no se somete en el servilismo, ¿verdad? Porque podrían caer en el servilismo, pero sí las ventas son permitidas. Lo que pasa es el abuso, ¿verdad? Donde ya hay explotación, ¿verdad? Y yo no solamente por la especialidad que tengo en laboral lo digo, sino porque realmente está todo abuso excesivo en algunas iglesias de Marte, ¿verdad? Que yo he visto en Marte, pues muy humildes las iglesias, pero a puro quieren levantar las iglesias con 1,000, 2,000 tamales, eso de una vez, y las pobres mujeres después no saben nada de temas de Cristo, y a veces, para la gloria de Dios lo digo, a veces me preguntan, hermana, ¿qué es esto? Explíquenme. ¿Y por qué? Porque pasaron afanadas como Marta, vendiendo todo eso, haciendo todo eso, y no las dejan pasar a que se sientan cómodas en el templo. Las llegan a tal grado a tener explotación que ya no se sienten bien en el templo sentadas, se sienten inútiles recibiendo la palabra, porque ellas
llenaron de una ansiedad viciosa, porque ya sabemos que la ansiedad también es adictiva, y una persona al final que no se siente bien sentada porque le enseñaron que la mujer debe estar en la cocina, entonces una mujer ya no se siente bien sentada, se llena de ansiedad porque no se siente aceptada y terminan con adicciones. Entonces no es de Dios. La Biblia habla de que la mujer debe llevar a sus hijos hasta los 12 años, por lo menos enseñándoles la palabra, y después que pasan al templo para que ya el pastor se encargue, ¿verdad? Pero también, claro, yo no digo que no se sirva en una iglesia que está bien necesitada y que ya no hay forma de tener más ingresos para pagar los gastos, pues hay que apoyar, ¿verdad? Pero que no se vuelva regla, ni para las hermanas sentirse también algunas orgullosas, ¿verdad? Algunas se miran orgullosas, algunas me dicen, es que nosotras vendimos 1000 tamales y se levantaron 2 paredes de la iglesia. Como quien dice, usted, como no vende tamales, usted no ha hecho nada. Y yo solo la miro y digo, Padre bendito, ¿verdad? Dios la bendiga, porque no es así. No puedes estarte llenando ni siquiera estás sirviendo a Dios así. Si es para llenarte la boca, de que sirves. Pero sale por eso. ¿Por qué se encuentran el rico y el pobre? Se la dejo para la próxima, ya que el tiempo se me va. Porque tal vez hay un tema de ahí. Número 3. El avisado ve el mal y se esconde. Mas los simples pasan y reciben el daño. Los simples pasan y reciben el daño. Entonces, una persona que está viendo el peligro y todavía se llena de soberbia para decir que esas tentaciones a mí me hacen los mandados, cuidado. Número 4, riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Como dice la palabra, ¿verdad? Buscar primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Si buscamos las riquezas, la honra y la vida serán nuestra remuneración. ¿Y qué riquezas debemos buscar? Las de arriba, las espirituales primero. Las naturales son añadidura. Aquí no está hablando de riquezas materiales. ¿Amén? Amén, hermano. Pastora, esa palabra de los 3 que dice avisado, el avisado, ¿se refiere a el avisado o que él ya es como sabio? Yo lo entiendo como discernimiento. Veamos la palabra en Astrón. Es el versículo, dijimos, el 3, ¿verdad? Amén. Sí. Yo lo miro como que es el 4, el 3, el avisado. Yo creo que la palabra que nos podría aclarar más es el fe, pero también la palabra de avisado dice que es la palabra arum, quiere decir astuto, avisado, cuerdo, prudente, quiere decir esa palabra. Entonces, astuto, ¿verdad? Y otras palabras que se le parecen, está la palabra que quiere decir astucia, secretamente, astuto en gran manera, avisado, ser prudente, cuerdo, avisado, que ya vimos, también quiere decir astucia, y sagacidad, discreción, cordura. Es que el avisado no es cualquier cosita. El avisado es alguien que o ya la padeció, ¿verdad? Ya la pasó y ya la sufrió. O 2, el Espíritu Santo, él anda en el Espíritu. El que anda en el Espíritu discierne. El que anda en el Espíritu discierne. Él sí lo ve. Espiritualmente. El simple no lo ve, ¿verdad? Porque no tiene ni conocimiento de Dios, ni entendimiento,
ni anda con Dios, ni se deja guiar por el Espíritu Santo, siempre anda en las suyas, en su pura carnita. Pero el avisado anda en el Espíritu, puede que ande en el Espíritu, pueda que tenga mucho conocimiento de la palabra ya, y logra entender y discernir, o ya la pasó, ya la sufrió. Entonces ya el astuto es el que ya pasó por un montón de mañas, ya vio cosas. Luego dice el 4, ¿verdad? El que esa zona, el 5, espinos y lazos hay en el camino del perverso. Eso le espera al perverso. Espinos y lazos hay en el camino del perverso. El que guarda su alma se alejará de ellos. Espinos y lazos hay en el camino del perverso. ¿Conocen los espinos? Son horribles. Las plantas que tienen espinas, el rosal tiene espinas, pero es una espina dobladita hacia arriba. Sin embargo, uno se lastima. Pero también está el ishkanal, una espina abierta. Es así. No hay quien pase que no lo... Si pasa por un espino de esos. Y tienen otra característica el ishkanal, es que además de que tiene espinas, tiene hormigas. Las hormigas hacen un hoyito en la garra, porque son como garras. Las hormigas hacen un hoyito y ahí abren su nidito. Entonces los palos de ishkanal siempre están llenos de espinas y de hormigas, de esas bravas. Por eso dice que se quería hacer novio Don Sapo de Doña Garza, dice que se quería hacer novio Don Sapo de Doña Garza, a propósito de las madres, los enamoramientos y los hijos. Y dice que Doña Garza no lo quería como novio. Doña Garza no lo quería como novio. Entonces vino y le dijo, llega a cenar a mi casa, le dijo la Garza. Si logra llegar hasta mi nido, le dijo, te doy un sí. Y vino y la garza tenía su casa en un gran espino, un gran palo de ishkanal que tiene hormigas y que tiene espinos. Y el sapo, como estaba muy enamorado, subió el espino, pero me trepo, decía el sapo. Me trepo, decía cada vez que subía, pero lo picaban las hormigas y se bullaba con las espinas, porque el sapo para subir se abren las manos, ¿verdad? Me trepo, a la mitad se quedó y Doña Garza va de reírse arriba porque sabía que no iba a poder, que ya estaba libre de ese compromiso. Y dice, me trepo, cuando llegó a la mitad no aguantó el hormiguero, ya lo tenían curtido a las hormigas, se soltó y cayó. Se puso de molesto Don Sapo y dice que dijo, me la papa. Entonces vino y le dijo, está bien, le dijo, ya entendí, pero de todas maneras para hacer las paces, le dijo Don Sapo, te invito a cenar. Dijo a la Garza. Ah, bueno, dijo la Garza, si no hay compromiso. Está bien, le dijo, llegaré. Y llega Doña Garza elegante y todo, ¿verdad? Y todos sabemos que Doña la Garza tiene el pico bien largo, ¿verdad? Entonces vino Don Sapo y hizo sopa. Y le sirvió a Doña Garza su gran plato de sopa, pero en un plato plano. Y él en su platillo, Don Sapo, come, le decía, come. Estaba de buena esa sopa, pero sale por esto, ¿verdad? De que la remuneración, ¿verdad? De que nosotros debemos ser prudentes y tener discernimiento y todo eso. No sé por qué empecé a hablar de los espinos. Ah, sí, porque el versículo 5 dice espinos y debemos conocer los espinos. Pero dice espinos y lazos hay en el camino. Hay en el camino. El camino es una forma de vida. El camino es la senda que escoges en tu vida. Nosotros escogemos la senda, a cada rato escogemos senderos y sendas, diario. Tenemos, todos los días tenemos la decisión de lo bueno o lo malo. Todos los días tomamos la decisión. A cada instante estamos en decisión de lo bueno y lo malo. Nuestra hermana la vez pasada leía un rema de ofrenda sobre las bendiciones de la obediencia. Entonces, nosotros decidimos porque nos ha dado el Señor libre albedrío. Pero entonces,
el que escoge lo malo, mire, como es el perverso, dice, ¿qué va a encontrar si escoge la decisión mala? Por ejemplo, te hacen algo malo y tú eres una persona vengativa, ¿verdad? Y es que me la hizo, es que me la hace, la paga, ¿verdad? Me la paga, pues ya sabes, escoge tu camino, porque si escoges la venganza, espinos y lazos te va a dar, vas a enlazarte, vas a espinarte, van a venir consecuencias, es lo que te está diciendo la palabra. Pero si escoges dejarle la venganza al Señor, pues va a llegar un día en que Dios va a corregir a la persona, y Dios corrige con amor, con sabiduría y con total, de una manera integral, y punto, ¿verdad? Dice, el que guarda su alma se alejará de ellos. No solamente el perverso, espinos y lazos encuentran, sino que tú también, si eres prudente, debes alejarte de los perversos. Pero tenemos que entender quiénes son los perversos: los que no tienen entendimiento, los que son insensatos, los que no buscan a Dios, los que solo le miran lo malo a las cosas y andan buscando murmurar, criticar, rebajar, anular a otros, los que no aman al prójimo. Dios te bendiga en esta mañana, y con eso pasamos